Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy estudiante de la carrera de Medicina, segundo semestre, en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es el abdomen. Bueno, voy a hablar un poco sobre inervación del intestino grueso y delgado, ganglios superficiales y profundos del abdomen, retorno venoso del abdomen, plexo celíaco o plexo solar. Comenzando con la inervación del intestino grueso. Bueno, el intestino grueso recibe inervación de dos fuentes principales que son el sistema nervioso entérico o el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico es específico del tracto gastrointestinal. Bueno, consiste en dos plexos nerviosos llamados plexos mientéricos o de Meiser y de Auerbach. Bueno, el primero se encuentra dentro de la submucosa del intestino grueso, mientras que el segundo se encuentra entre las capas musculares longitudinales y circulares. El sistema nervioso entérico es responsable de las contracciones peristálticas del intestino grueso, así como de las secreciones mucosas. Y hablando del sistema nervioso autónomo, es el segundo mayor contribuyente a la inervación del intestino grueso. La inervación simpática de los derivados del intestino medio se origina en los nervios espinales, que serían el T5 hasta el T12, y viaja a los plexos celíacos y mesentérico superior, a través de los nervios esplénicos mayores y menor. Mientras que la inervación simpática de las estructuras del intestino posterior se origina en los nervios espinales, que serían el S1 hasta el S2, y viaja a los plexos aórticos, mesentérico inferior e hipogástrico, a través de los nervios esplénicos lumbares y sacros. Bueno, los nervios simpáticos son responsables de ralentizar la motilidad dentro del intestino grueso y de inducir las contracciones tanto de la válvula ileocecal como del esfínter anal interno. Bueno, la inervación parasimpática de los derivados del intestino medio viaja a través del nervio vago, que sería el décimo par, hasta los plexos mesentérico superior y celíaco. Bueno, las estructuras del intestino posterior reciben inervación parasimpática de los nervios espinales S2 y S4 a través de los nervios esplénicos pélvicos. Estos posteriormente se proyectan al plexo nervioso hipogástrico. Bueno, la inervación parasimpática es responsable de aumentar la motilidad dentro del intestino grueso e inducir la defecación y relajación del esfínter anal interno. Bueno, ahora voy a hablar sobre la inervación del intestino delgado. Bueno, comenzando, ¿qué es el intestino delgado? Bueno, es la parte más larga del sistema digestivo. Se extiende desde el estómago, que sería el píloro, hasta el intestino grueso, al ciego. Bueno, y consta de tres partes, que serían el duodeno, el yeyuno e ilion. Bueno, las principales funciones del intestino delgado es completar la digestión de los alimentos y absorber nutrientes. También puedo hablar sobre la anatomía del intestino delgado. Bueno, el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion, como dije anteriormente. Bueno, juntos pueden extenderse hasta 6 metros de longitud. La superficie anterior de estos tres se encuentra cubierta por el omen, que sería el epiplón mayor. El duodeno tiene partes tanto intraperitoneales como retroperitoneales, mientras que el yeyuno y el ilion son órganos completamente intraperitoneales. Bueno, como el intestino delgado es el sitio principal en donde ocurren las etapas finales de la digestión de los alimentos y su absorción, su macroanatomía y microanatomía se ajustan según esta función. Bueno, voy a hablar un poco sobre el duodeno. Bueno, el duodeno es la primera sección del intestino delgado. Se extiende desde el esfínter pilórico del estómago y envuelve la cabeza del páncreas en forma de C y termina en la plexura duodenyoidal.
Esta flexura se encuentra unida a la pared abdominal posterior por un pliegue peritoneal llamado músculo o ligamento suspensorio del duodeno, también conocido como ligamento de Treitz. Bueno, el duodeno tiene cuatro partes. Sería superior, descendente, horizontal y ascendente. Entre varias características del duodeno, enumeramos dos los dos más importantes, bueno, que serían la parte superior. Es la única parte intraperitoneal, ya que el ligamento hepatoduodenal y el aumento mayor se unen a ella. Y la parte descendente del duodeno tiene una apertura mayor llamada papila duodenal mayor. La papila contiene el esfínter hepatopancreático, que regula el vaciado de la bilis de la ampolla hepática, hepatopancreática. Bueno, ahora voy a hablar sobre el yeyuno. Como dije anteriormente, el yeyuno es la segunda parte del intestino delgado. Comienza en el ángulo duodenal y se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. El yeyuno es completamente intraperitoneal, ya que el mesenterio propiamente dicho lo une a la pared abdominal posterior. Bueno, no existe un límite claro de demarcación entre el yeyuno y el ilion, pero existen algunas diferencias anatómicas e histológicas que los distinguen, que serían, bueno, el yeyuno representa las dos quintas partes proximales del continuo yeyuno e ilion. La pared del yeyuno es más gruesa y su luz es más ancha que en el ilion. Y el yeyuno contiene pliegues circulares de Kerckring más prominentes. Ahora, hablando sobre el ilion, es la última es la última y más larga parte del intestino delgado, que se encuentra en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Aunque el ilion terminal puede extenderse hacia la cavidad pélvica, el ilion termina en el orificio ileal, que sería la unión iliocecal, donde comienza el ciego del intestino grueso. En la unión iliocecal, la lámina muscular del ilion sobresale hacia la luz del ciego, formando una estructura llamada pliegue iliocecal. Estas fibras musculares forman un anillo muscular dentro del pliegue llamado esfínter iliocecal, que controla el vaciado del contenido ileal hacia el intestino grueso. Ahora, bueno, voy a hablar un poco sobre la función, que sería. Las principales funciones del intestino delgado son la secreción y la absorción. Las células epiteliales del intestino delgado secretan enzimas que digieren el quimo, convirtiendo, convirtiéndolo en partículas muy pequeñas, haciendo de esa manera mucho más fácil su absorción. Bueno, a su vez, el duodeno mezcla alimentos con bilis y enzimas pancreáticas para continuar la digestión de carbohidratos, grasas y proteínas. Bueno, hablando ahora sobre la irrigación, bueno, el duodeno, no, ahora hablando sobre la irrigación, bueno, inervación, el intestino está inervado por las ramas del nervio vago y los nervios torácicos esplénicos. Sus ramas nerviosas se extienden a lo largo de todo el intestino delgado en forma de dos plexos, que serían el plexo nervioso submucoso de Meissner, encontrado en la submucosa del intestino delgado. Este contiene solamente información parasimpática del nervio vago. Y el plexo nervioso mientérico o de Auerbach, ubicado en la muscular externa del intestino delgado. Este contiene fibras nerviosas tanto simpáticas como parasimpáticas. Bueno, ahora hablando sobre el retorno venoso. El retorno venoso corresponde a la vena cava inferior, que resulta la fusión de las dos venas ilíacas comunes. Bueno, recibe
Recibe las venas renales, lumbares y gonadales y atraviesan el diafragma sobre el hígado. El retorno venoso de las asas intestinales por llevar sangre que lleva incorporados los productos de la digestión y que no puede pasar así el torrente circulatorio sistemático, confluyen las venas mesentéricas superior e inferior, las cuales junto con las venas gástricas y la vena esplénica forman el tronco de la vena porta que entran en el hígado. La vena porta se ramifica en el interior del parénquima hepático o sistema porta que se ramifica dos veces. Bueno, una vez que la sangre de la vena porta es tratada por el hígado en los sinusoides hepáticos, confluyen en las venas hepáticas que desembocan en la vena cava inferior, que la conduce a la aurícula derecha. En otras palabras, se podría decir la sangre que recoge los productos de la digestión no es conducida directamente hacia la vena cava, sino que lo hace a través del hígado mediante el sistema porta. Bueno, gran parte de los problemas hepáticos provienen de una alteración en este sistema porta hepático. En cuanto al drenaje linfático de esta región del abdomen, esta recoge la linfa procedente del aparato digestivo y de las extremidades inferiores que es denominada cisterna del quilo. Está localizada en la pared abdominal posterior entre la arteria aorta y la columna vertebral al nivel de la T12 a la L1. Bueno, pasa al mediastino posterior por el orificio aórtico. Además presentan una serie de ganglios linfáticos que acompañan en general a los grandes, a las grandes arterias o se localizan en el ilio de los órganos. Y finalmente hablando del plexo celíaco o también conocido como plexo solar. Bueno, es un acúmulo de fibras nerviosas y de ganglios interconectados que son pertenecientes a los ganglios del grupo prevertebral o plexo prevertebral o abdominal. Se encuentran en situación anterior a la arteria aorta abdominal en el punto de donde salen la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco a nivel de la primera vértebra lumbar, detrás del estómago. Este plexo está involucrado en la transmisión de la información nociceptiva de los órganos de la cavidad abdominal. Están ubicados en el abdomen superior, bueno, más específicamente en el hígado, páncreas, tracto biliar, vaso e intestinos, hasta la primera parte del colon transverso. Bueno, el plexo celíaco como dije anteriormente, es un acúmulo de fibras nerviosas y de ganglios interconectados. Ah, tienen una localización retroperitoneal en el epigastrio y se sitúa normalmente a la altura de los cuerpos vertebrales, a la vértebra torácica y a la vértebra lumbar L1, por delante de los pilares diafragmáticos. A diferencia de los nervios esplénicos torácicos inferiores, tienen localización retrocrural. El plexo celíaco tiene localización anterocrural. Bueno, rodea la aorta abdominal. Las arterias celíaca y mesentérica superior, por otra parte, se relacionan por arriba con los pilares del músculo diafragma. Por detrás con los cuerpos vertebrales de la vértebra torácica, número 12, y las vértebras lumbares, L1. Y lateralmente con las glándulas suprarrenales. Por delante el páncreas. Todas estas estructuras se encuentran dentro del espacio retroperitoneal, que sería el papel en el dolor. Bueno, este plexo está involucrado en transmisión de la información nociceptiva de órganos de la cavidad abdominal del abdomen superior, entre los que se incluyen el hígado, el páncreas, tracto biliar, vasos, la primera parte del colon transverso. Bueno, el plexo celíaco es una estructura nerviosa que está formada por cuerpos celulares nerviosos aferentes.
y axones neurales, que están interconectados entre sí. En él se combinan las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Em, el número de ganglios es variable, de 1 a 5 ganglios intercostales, pero habitualmente es posible distinguir dos grandes ganglios celíacos. Bueno, el diámetro de los ganglios también puede variar entre 0,5 a 4,5. Bueno, estos ganglios reciben fibras simpáticas preganglionares de los nervios esplénicos torácicos inferiores, nervios esplénicos mayor, nervio esplénico menor y nervio esplénico inferior. También reciben fibras parasimpáticas del nervio vago. Por otra parte, el plexo celíaco se halla conectado a numerosos plexos secundarios, como el hepático, gástrico, esplénico, renal y suprarrenal. De ellos se proceden gran parte de las inervaciones autonómicas, ¿no?, de las vísceras abdominales, incluidos los riñones y glándulas suprarrenales, así como las inervaciones de los vasos sanguíneos. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video.